El senador McCain, 81, murió el 25 de agosto en su rancho cerca de Sedona, Arizona, su oficina anunció en un comunicado. El senador fue diagnosticado en julio pasado con un tumor cerebral, y su familia anunció esta semana que estaba interrumpiendo el tratamiento médico. Durante 3 décadas de representar Arizona en el Senado, corrió 2 veces sin éxito para presidente. Perdió una amarga campaña primaria a George W. Bush y al establishment republicano en 2000. Luego regresó para ganar la nominación en 2008, solo para ser derrotado en las elecciones generales por Barack Obama, un carismático demócrata de Illinois que había servido menos de un término como senador. Un hombre que parecía su verdadero yo cuando estaba indignado, el senador McCain se deleitaba en ir contra la ortodoxia. La palabra Maverick prácticamente se convirtió en parte de su nombre. El senador McCain golpeó regularmente a los cánones de su partido. Corrió contra el grano del Partido Republicano, defendiendo la reforma de las finanzas de la campaña, las leyes de inmigración liberalizadas y la prohibición del uso de la CIA de técnicas de interrogatorio mejoradas, ampliamente condenadas como tortura, contra los sospechosos de terrorismo. La campaña presidencial 2008 del senador McCain resultó ser una operación mucho más convencional que su primera oferta para la Casa Blanca. Se pegó a sus puntos de conversación y llegó a representar el status quo que una vez había prometido derrocar. Cuando actuó como un político ordinario, recortando los principios en la causa de la ambición y la conveniencia, fue tanto más discordante debido a la norma que había establecido. En los años que siguieron, una pregunta se preguntó a menudo: ¿cuál es el verdadero John McCain? Él representó el final de una era durante la cual la nación miró la experiencia militar de la guerra como prácticamente obligatoria para los que aspiran al alto cargo. McCain era parte de la tradición de poder decir: yo hice el servicio público cuando era joven, dijo el historiador Douglas Brinkley. El senador McCain, que se convirtió en presidente del Comité de Servicios Armados, se encontraba entre los líderes más halcones de los republicanos sobre asuntos militares y asuntos exteriores. Era una mentalidad que venía, en parte, de su convicción de que la guerra de Vietnam, en la que había sufrido gravemente, era un empeño noble y winnable. El verdadero fracaso, él creía, era el de una clase política invertebrada. Durante la guerra de Irak, a menudo comparada con Vietnam, el senador McCain fue un partidario temprano y ardiente de una oleada de 2007 de tropas. El presidente Bush adoptó en última instancia esa estrategia, y fue ampliamente acreditada con la estabilización de Irak, aunque temporalmente. El senador McCain también fue un crítico persistente de la política exterior de Obama. La demanda de nuestro liderazgo en el mundo nunca ha sido mayor. La gente no quiere menos de Estados Unidos, ellos quieren más, dijo el senador McCain en 2012. Donde quiera que voy en el mundo, la gente me dice que todavía tienen fe en Estados Unidos. Lo que quieren saber es si todavía tenemos fe en nosotros mismos. El matrimonio del senador McCain, mientras tanto, se deshilachaba y se derrumbaba. Esa no era una historia inusual entre los prisioneros de la vuelta de Vietnam, y en su caso, la disolución se agravó por sus infidelidades. Mientras que él y su esposa fueron separados, el senador McCain visitó Hawaii, donde él satisfizo a Cindy Hensley, la hija de un distribuidor rico de la cerveza de Arizona. Unos meses después de su divorcio, se convirtió en final en 1980, se casó con Hensley. El entonces senador William S. Cohen, R. Maine, más tarde un secretario de defensa, fue su padrino, y el entonces senador Gary Hart, de Colo. Un futuro aspirante a presidente, fue Ujier. La pareja tuvo 3 hijos. Meghan McCain, que se convirtió en una personalidad mediática y bloguera, e hijos Jimmy McCain y Jack McCain, ambos sirvieron en el ejército. También adoptaron a una hija, Bridget McCain, a quien Cindy había conocido mientras visitaba un orfanato en Bangladesh. Además de su madre, su esposa y 7 hijos, los sobrevivientes incluyen a un hermano, Joseph P. McCain de Washington, una hermana, Jean McCain Morgan de Annapolis, y 5 nietos. El senador McCain se retiró de la Armada en el rango de capitán y se mudó a Arizona en 1981, con un ojo para postularse para el Congreso. La oportunidad se presentó el enero siguiente, cuando un congresista republicano de largo plazo, Juan Rhodes, anunció su retiro.
Ese mismo día, los McCains compraron una casa en el distrito de Phoenix de Rodas, y John McCain fue pronto en una carrera contra otros 3 candidatos. Fue llamado un oportunista y un carpetbagger, acusaciones que envió con una sola respuesta en un foro de candidatos. Me gustaría haber tenido el lujo, como tú, de crecer y pasar toda mi vida en un lugar agradable como el Distrito 1 de Arizona, pero yo estaba haciendo otras cosas, respondió a un crítico. De hecho, cuando lo pienso ahora, el lugar que viví más tiempo en mi vida fue Hanoi. John McCain fue una celebridad de Capitol Hill desde el momento en que fue elegido para la casa. En muchas áreas, él era una voz y un voto confiablemente conservadores. Pero desde el principio, mostró lo que se convirtió en una marca de independencia. Él pidió el retiro de infantes de marina del Líbano en 1983 después de que un bombardeo del terrorista dejara a 241 miembros de servicio de los EU muertos. Votó para anular el veto del presidente Reagan a las sanciones contra el régimen del apartheid de Sudáfrica en 1986. Y, sorprendentemente a muchos, como miembro del Senado, trabajó para normalizar las relaciones con Vietnam. El senador McCain se ha cruzado contra el gasto en barriles de cerdo, la práctica por la cual los legisladores dirigen el dinero de los contribuyentes a proyectos en sus distritos. Él era también el único republicano a votar contra la ley de las telecomunicaciones de 1996, una medida de la desregulación que él dijo había sido escrita por cada interés especial en el mundo excepto los consumidores. Aclamado por los medios de comunicación, no era popular en el Senado. Muchos de sus colegas fueron depuestos por su certeza. John pone las cosas en términos de blanco y negro, bien y mal, entonces Sen. Tim Hutchinson, R.A.R.C. dijo al Washington Post en 2000. Si no estás de acuerdo con él, estás equivocado. Él no ve que podría haber diferencias legítimas de opinión que merecen respeto. A través de los años, Keating había contribuido en gran medida a las campañas de McCain en la Casa de Representantes y del Senado. La familia del senador había tomado por lo menos 9 viajes, a expensas de Keating, a las Bahamas, donde Keating tenía una lujosa finca de vacaciones. El senador McCain y los 4 demócratas, Alan Cranston de California, Dennis DeConcini de Arizona, John Glenn de Ohio y Donald W. Riegle Jr. de Michigan, todos los cuales también se habían beneficiado de la generosidad de Keating, se conocían como los Keating Five. El Comité de Ética del Senado finalmente determinó que el senador McCain no había hecho nada más serio que mostrar mal juicio asistiendo a 2 reuniones con los reguladores y los otros 4 senadores. Fue la más ligera reprimenda que el comité dio en relación con el escándalo. Los otros fueron reprendidos, pero no fueron acusados de crímenes. El senador McCain sintió que llevaba una mancha permanente. Será en mi lápida, algo que siempre estará conmigo, algo que siempre estará en mi biografía, dijo, y merecidamente así. La experiencia también encendió el fuego para lo que se convertiría en su tema de la firma y el mayor logro legislativo: una revisión de las leyes de finanzas de campaña. El senador McCain se asoció con uno de los miembros más liberales del Senado, Russell Feingold Davis, para crear una medida que pedía el cambio más dramático al sistema desde las reformas post-Watergate de 1974. Les tomó más de 7 años conseguir la legislación. El principal impulso de la Ley 2002 era prohibir donaciones ilimitadas y no reglamentadas de dinero blando a las partes, que se usaban como medio para limitar los límites de contribución a los candidatos individuales. Descanse en paz John McCain, el hombre, el padre, el